Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Futura Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Cultura y Deporte ha lanzado recientemente una consulta pública delante del proyecto de ley de la posible creación de una Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende crear un organismo público como conocemos como la OEPM, el cual pueda tener una mayor capacidad de obra y que tenga una arquitectura institucional propia a la hora de poder ayudar a gestionar los derechos de autor así como los derechos conexos. Tal y como nos dice la noticia, nos están enseñando que la misma estará vinculada o dependerá del Ministerio de Cultura y Deporte y le van a otorgar de una personalidad jurídica propia de tal manera que pueda gestionar, como ya hemos señalado anteriormente, de una manera muchísimo más capaz todo el tema de los derechos de autor así como los derechos conexos. Como bien sabemos, todas las funciones relacionadas en materia de propiedad intelectual siempre han sido o han recaído dentro de lo que sería la Subdirección General de Propiedad Intelectual. Si bien esto no es lo mismo que, por ejemplo, tener un órgano propio que te pueda ayudar a gestionar estos derechos, como es el caso de la OEPM. Esta iniciativa por parte del Ejecutivo puede ser de gran interés, sobre todo a la hora de darse cuenta de la importancia que tienen los activos intangibles y de que a lo mejor sería la mejor manera para poder protegerlos tener un organismo que, si bien esté vinculado o esté dirigido por el Ministerio, pueda servir para intentar gestionar de una mejor manera todo lo que abarca este derecho de propiedad intelectual. Si bien la noticia nos dice que ahora mismo esto no es una materia que corra prisa, por lo tanto a lo mejor sabremos más de ello al final del año que viene, en el 2022, pero ojalá esta iniciativa siga adelante y podamos tener o escuchar la existencia de una oficina española de derechos de propiedad intelectual. Seguiremos al tanto y cualquier iniciativa o de noticia que hable sobre este aspecto os mantendremos informados. Valve Corporation, compañía fundada en Washington y creadora de las famosas sagas de videojuegos Counter-Strike y Half-Life, y de la archiconocida plataforma de descarga de videojuegos digital Steam, ha sido condenada al pago de $4 millones por la infracción de 2 patentes de la compañía desarrolladora de hardware Ironbark Inventions. Tal y como podemos ver aquí en el expediente de la USPTO, de la Oficina Estadounidense de Patentes, se trata de una familia de 4 patentes aglutinadas alrededor del expediente US 8641525, que está relacionado, tal y como podemos ver aquí por los dibujos, con un mando de consola cuya mayor particularidad reside en la existencia de unos botones adicionales que se le añaden a la parte trasera del aparato y que pueden ser operados por los dedos corazón de las mismas. Si bien la resolución del Tribunal de Seattle data del 17 de junio, de antes del verano, los hechos que envuelven este asunto nos sirven para observar las diferentes estrategias en litigación de patentes que se siguen en Estados Unidos y poder así tomar apuntes para su aplicación en el viejo continente. La pugna comenzó en el año 2015, con la introducción en el mercado del mando de Steam por parte de Valve y la casi inmediata interposición de una demanda por parte de Ironbark un mes después del lanzamiento del aparato al mercado. Si bien se demostró que la parte actora venía advirtiendo a Valve mediante una serie de requerimientos de cese desde mediados del año 2014. La demanda, tal y como hemos comentado antes, se sustanciaba en la supuesta infracción de 4 patentes resumidas en la familia que acabamos de observar. Gracias al cuadro comparativo de ApplyYarList, que resume de forma muy visual las similitudes entre las patentes de Ironbark y los mandos de Steam lanzados al mercado por Valve, en ambos destacan la presencia de los botones adicionales añadidos a la parte trasera, sobre los que reside la novedad y actividad inventiva de la patente. Sabemos también, gracias a las sesiones del juicio, que otros operadores empleaban este tipo de mandos, como en este caso de Microsoft con el Xbox Elite Controller, que también añade botones traseros a su mando. Sin embargo, se ha podido demostrar que estos operadores como Microsoft cuentan con una licencia de uso por parte de Ironbark para poder añadir estas especificaciones.
Ahora me gustaría pararme un momentito y analizar una cosa porque, como parte de su estrategia defensiva, Valve inició lo que en Estados Unidos se conoce como un procedimiento de Inter Partes Estoppel o IPR Estoppel, por el que se acude a la Oficina Estadounidense de Patentes para dilucidar acerca de la nulidad de una patente. Se trata en muchos casos de un procedimiento obligatorio, ya que no se puede instar la nulidad de una patente directamente ante un tribunal, sino que hay que acudir de forma prioritaria a esta vía. En este caso concreto, Valve esgrimió, entre otros aspectos, la existencia de un prior art ya existente que supuestamente invalidaba las patentes de la demandante, y aparte el uso de una terminología vaga a la hora de redactar las reivindicaciones de la patente, que no permitía de forma clara saber dónde residía la infracción, cuáles eran las reivindicaciones que exactamente se habían infringido. Sucede, no obstante, que Valve inició los 4 IPR Estoppels ante la USPTO en diferentes momentos de tiempo y fue añadiendo capas de argumentos conforme iba iniciando nuevos procedimientos, por lo que la resolución del tribunal llega con 2 de las patentes habiendo sido declaradas parcialmente válidas y con 2 patentes aún pendientes de resolución, por lo que tenemos una sentencia parcial en este caso. Así las cosas, a principios de febrero, y tras realizarse el primer juicio de infracción de patentes vía telemática de la historia de Estados Unidos, el jurado de Seattle declaró la infracción intencionada de Valve sobre varias de las reivindicaciones de la patente en liza y condenó a la compañía al pago de $4 millones. Tenéis aquí disponible la sentencia que cuenta con el número C171182-TSZ, por si queréis buscarla porque es bastante extensa, son 34 páginas y hace un análisis bastante profundo de todo el caso. Tal y como podemos ver aquí en el background, en la exposición de motivos, a pesar de la resolución del jurado, Valve se acogió al derecho estadounidense de obtener una sentencia judicial que ratifique o anule la decisión del jurado. Sin embargo, el tribunal ha dado el visto bueno a la decisión del jurado, valga la redundancia, por lo que esta ha sido ratificada, sin haber elevado la cuantía indemnizatoria, manteniéndolo en $4 millones. Tal como comentaba, si echáis un vistazo a la resolución, veis que se hace un análisis de la patente, de la familia de patentes de la demandante, luego también aquellas reivindicaciones que han sido infringidas. Hace un análisis también del mando de consola de Steam, de todas sus piezas, de cómo aparecen los botones traseros también en la parte del mando de Steam. Hace un análisis también de las causas de infracción, también de la cuantía indemnizatoria, que resulta bastante interesante ver cómo han calculado los $4 millones. Yo os aconsejo que le echéis un vistazo. Ya un poquito a modo de conclusión, si bien Valve ha indicado en varias ocasiones durante las sesiones del juicio que desconocía completamente la existencia de estas patentes, lo cual me hace pensar que el equipo de desarrollo no hizo muy bien sus deberes cuando estaban creando este mando, el requerimiento enviado por Iron Barge en 2014 debió provocarle la necesidad de solicitar la preceptiva licencia, al igual que el resto de compañías, muy a pesar de la elevada inversión que llevaba hasta la fecha realizada de Valve. También se le puede reprochar a Valve sumar acercamiento a los IPR Estoppels, ya que, por un lado, al haber ido presentando a salto de mata las diferentes acciones e ir añadiendo poco a poco capas argumentativas, ha permitido que sus primeras acciones decayeran en su mayoría por infundadas. Y es que estas acciones no pueden estar originadas por una pataleta, que es a mí la sensación que me da de que Valve no estaba del todo convencido de las posibilidades de anular estas patentes y lo único que hizo fue una pataleta e ir buscando argumentos conforme iba pasando el tiempo. Esto sobre todo es porque si pierdes esta instancia ante la USPTO, pierdes muchísimas de tus cartas para el posterior juicio. Sea como fuere, es bastante curioso porque Valve retiró en diciembre de 2019 los mandos del mercado ante las bajas ventas que obtuvo durante los 4 años que estuvo disponibles. Y ya a modo de conclusión, lo que es seguro es que Valve va a aprender a desarrollar nueva tecnología asesorado de mejor manera en la rama de patentes y licencias. Facebook pagará 5 millones de euros a San Marino después de 2 procedimientos por infracción que se han tramitado frente a esta sociedad en San Marino. La Autoridad de Protección de Datos de San Marino ha considerado que existen 2 infracciones muy relevantes y separadas de esta compañía respecto de la normativa existente en este país. En primer lugar,
la autoridad de San Marino ha impuesto una sanción por 1 millón de euros por no haber suficientes controles para el acceso seguro de los menores. Concretamente, según la resolución, la autoridad de San Marino tiene en cuenta que Facebook ya había declarado que existe una dificultad para la obtención de la garantía de que el menor está accediendo con el consentimiento parental en otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento irlandés, de manera que era plenamente consciente de la existencia de esta situación, del acceso de menores sin autorización parental, y tras un análisis, la autoridad de control de San Marino considera que no se ha ejercido suficiente acción proactiva para garantizar que no se acceda por parte de menores sin consentimiento parental, en la medida en que Facebook dispone de unas medidas técnicas muy poderosas que podría haber aplicado a este sistema, considerando que no se han adoptado las medidas que podría haber adoptado dada su posición. Por otro lado, también se ha impuesto una sanción por insuficientes medidas técnicas para garantizar la seguridad de los datos personales de los sujetos que tienen abierto un perfil en Facebook y que son de nacionalidad de San Marino. En este caso, lo que se castiga es el hecho de que no se han adoptado medidas suficientes para evitar el scrapping, lo que supone que pueden, por medio de un sistema automatizado, obtenerse datos masivos de las personas que tienen un perfil abierto en esta red social, lo cual supone evidentemente graves riesgos para la seguridad de las personas. Por ejemplo, pensemos porque se puede realizar actividades de phishing al recibir datos agregados de quiénes son tus familiares, de manera que pueden fingir interacciones contigo a través, por ejemplo, de correos electrónicos maliciosos o llamadas en las que, por ejemplo, pueden fingir que se trata de alguien que llama en nombre de otra persona a la que conoces, porque habrían obtenido los datos de Facebook con la finalidad de obtener otros datos personales con los que, por ejemplo, poder acceder a tus cuentas personales. Pues bien, hay que tener en cuenta que aunque 5 millones de euros pueda parecer una cuantía baja para Facebook considerando cuál es su volumen de negocio, si lo ponemos en contraste con el hecho de que San Marino solo tiene casi 35.000 habitantes, no llega a los 35.000 habitantes, la sanción es muy elevada. El número de personas afectadas en San Marino, lógicamente, no es tan elevada y sin embargo la sanción es bastante alta. Por lo que consideramos que la autoridad de control de San Marino ha impuesto una sanción que, aunque pueda parecer por su cuantía absoluta no tan elevada, por su importancia lo es mucho, porque nada impide que este criterio que se ha adoptado por esta autoridad sea seguido por otras autoridades de control de otros países si Facebook no procede a adoptar medidas suficientes para evitar el scrapping. Hay que tener en cuenta que más o menos por estas fechas, Facebook sacó un mecanismo para reducir en cierta medida el scrapping por la reducción del acceso a perfiles sin tener la condición de contacto con el mismo, añadiendo otros niveles de seguridad, pero requieren de la intervención del usuario creador de perfil, que no siempre tiene por qué conocer la existencia de estos riesgos o de las medidas que Facebook implante, puesto que son opcionales. Veremos qué sucede en el futuro. Lo más razonable y esperable es que Facebook adopte medidas para limitar la información que se puede obtener de perfiles con los que no se tiene un contacto previo, es decir, con los que no se ha aprobado una relación de amistad por parte del titular del mismo. Asimismo, es de esperar que Facebook adopte medidas para evitar que los menores puedan crear perfiles de manera no controlada por las personas que ejercen su patria potestad, puesto que esto supone graves riesgos en la medida en que se trata de personas que todavía no tienen lógicamente desarrollada su madurez y pueden verse afectadas por el contacto de personas adultas ya con fines maliciosos o directamente, por ejemplo, pensemos en el bombardeo de publicidad y de noticias para las que no están preparadas según su grado de desarrollo. Como decimos, está por ver si el resto de autoridades de control adoptan medidas en esta línea y si puede haber más sanciones a Facebook en el futuro. La CNIL, la autoridad competente en materia de protección de datos en Francia, ha sancionado a la web del diario Le Figaro por la descarga de cookies, entre ellas de publicidad, sin obtener previamente el consentimiento de los usuarios. En este caso, lo que sucedía era que tanto si el usuario rechazaba las cookies como si no realizaba ninguna acción afirmativa y seguía navegando, las cookies se instalaban en el dispositivo, incumpliendo con ello la normativa europea vigente que exige el consentimiento previo mediante fórmulas expresas para realizar este tipo de tratamiento. Para ello,
Las recomendaciones realizadas por los diferentes países sugieren que el usuario, cuando accede a una página web, haga clic en un apartado que indique consiento o acepto. Además, en octubre de 2020, la CNIL publicaba una serie de recomendaciones respecto de las cookies, en las cuales especificaba que, con respecto al consentimiento del usuario, 1. El mero ejercicio de la navegación en un sitio web ya no podría considerarse como una expresión válida del consentimiento del usuario. Y 2. Que las personas debían dar su consentimiento para el depósito de las cookies mediante un acto claramente positivo. Si no lo hacen, el responsable no puede instalar en el dispositivo ninguna cookie que no sea esencial para el funcionamiento del servicio. Aplicado al caso concreto, se considera al e-Figaro responsable, puesto que, acorde con la normativa vigente y haciendo referencia al artículo 82 de la Loi Informatique et Liberté, relacionada en este caso con en materia de protección de datos en el país francés, él mismo indica que el editor deberá informar sobre las finalidades para las que se tratarán los datos y obtendrá el consentimiento del usuario. La CNIL considera que el hecho de que las cookies provengan de terceros no exime al editor del sitio de su propia responsabilidad, puesto que tiene el control sobre su sitio web y sobre sus servidores. Previamente, en 2018, el Consejo de Estado francés ya se había pronunciado sobre este tema, especificando la distribución de responsabilidades entre los editores del sitio web y sus socios. Finalmente, en este caso, el montante de la sanción ha ascendido a 50.000 euros y a la corrección inmediata en el sitio web de esta incidencia. Aplicada al caso concreto, se considera al e-Figaro el responsable, puesto que, acorde con la normativa y haciendo referencia al artículo 82 de la Loi Informatique et Liberté, este artículo indica que el editor deberá informar sobre las finalidades para las que se tratarán los datos y obtendrá el consentimiento del usuario. Además, la CNIL considera que el hecho de que las cookies provengan de terceros no exime al editor de su propia responsabilidad, puesto que tiene el control sobre su sitio web y sobre sus servidores. Asimismo, en 2018, el Consejo de Estado francés ya se había pronunciado sobre este tema, especificando la distribución de responsabilidad entre los editores del sitio web y sus socios. Finalmente, en este caso, el montante de la sanción ha ascendido a 50.000 euros y a la corrección inmediata en el sitio web de esta incidencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la medida adoptada en la Orden 5 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud y Familia que permitía el acceso al interior de los establecimientos de hostelería solamente a aquellas personas que pudieran acreditar estar en posesión del certificado COVID o acreditar un test de antígeno o PCR negativa en las últimas 72 horas. Esta medida, según apunta el tribunal, es necesario relacionarla, por un lado, con el derecho a la intimidad personal, puesto que implica mostrar a terceros datos personales de salud y para lo cual ya se ha solicitado la opinión a la Agencia Española de Protección de Datos, y por otro lado, con el principio de no discriminación, ya que dicha medida estaría realizando un trato diferenciado para aquellas personas que ya han completado la vacunación o presentan tales requisitos de aquellas que aún no pueden tener acceso a la vacuna, especialmente por el grupo de edad en el que se encuentran, u otros requisitos médicos. Además, teniendo en cuenta que actualmente la vacunación en España es voluntaria. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia lo que viene a determinar es si esta medida limita derechos fundamentales, si es constitucional y está adoptada por el órgano competente y, en lo que nos vamos a centrar a continuación, si respeta los parámetros de justificación, idoneidad y proporcionalidad que exige la jurisprudencia en esta materia. Tal y como indica el Tribunal Andaluz, si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los siguientes tres requisitos. En primer lugar, el juicio de idoneidad, es decir, si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto. En segundo lugar, el juicio de necesidad, esto es, que tal medida es necesaria por no existir otra medida más moderada para conseguir el objetivo con la misma eficacia. Y finalmente, el juicio de proporcionalidad, es decir, que esta medida es equilibrada y que de ella se derivan más beneficios para el interés general que perjuicio. En cuanto al juicio de idoneidad, el Tribunal Superior de Justicia apunta acertadamente que cómo se pueden evitar los contagios de quienes acceden al local si en el caso de la PCR o test de antígeno solo acredita que en el momento de realización de la prueba no tienen el virus y en el caso de los vacunados
no hay ninguna justificación de que en ese momento no tengan el virus, sino simplemente que lo han pasado y pueden tener inmunidad. Además, en referencia a la necesidad de esta medida, si bien no se discute que en espacios interiores la transmisión del virus es mucho mayor, no ha quedado acreditado con rotundidad que el número de contagios de la quinta ola tenga su origen en el interior de los locales de ocio nocturno, para que esta medida solo afecte a dicho colectivo. Finalmente, añade el Tribunal Superior de Justicia que no se ha establecido un plazo concreto de efectividad, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con los confinamientos perimetrales o los toques de queda selectivos en determinados municipios, por lo que la proporcionalidad de esta medida se extralimitaría en los perjuicios que puede generar del equilibrio de los derechos analizados. Por tanto, finalmente, la decisión en la que se sustenta este tribunal es en el rechazo de la ratificación de esta medida. Aunque el titular de esta noticia busque centrar su atención en la postura adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado mes de agosto, es necesario hacer referencia a las cuestiones más relevantes de las que trae causa toda esta polémica. Y es que por medio de una resolución de fecha 2 de diciembre de 2018, la Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento sancionador contra Cecosa Hipermercados S.L., lo que viene a ser la sociedad que opera como subsidiaria del Grupo Eroski, por la difusión en abril de 2018 de un vídeo que mostraba a la entonces expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a un vigilante de seguridad en el cuarto de intervención de seguridad del establecimiento comercial de Vallecas en cuestión, después de intentar sustraer 2 cremas faciales. Bien, pues este vídeo, que fue grabado en 2011, fue el detonante de la posterior dimisión de Cifuentes en abril de 2018. En este sentido, tal y como puede verse en la resolución que aparece en pantalla, la Agencia Española de Protección de Datos determinó que la empresa claramente no había garantizado de manera adecuada la seguridad de las imágenes en las que Cifuentes aparecía cometiendo el hurto, dado que, aunque la grabación de los hechos se situaba temporalmente en 2011, dichas imágenes se estaban difundiendo en los medios de comunicación 7 años después. Pues en este sentido, la empresa lo que determinó la agencia que infringía la empresa eran 2 artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por un lado el artículo 9 y por otro lado el artículo 4.1. A propósito del artículo 9, lo que vino a decir es que la empresa no garantizaba la seguridad de las imágenes respecto a los datos de carácter personal que había recogido, como acabamos de mencionar, y en relación al artículo 4.1, lo que vino a decir la agencia fue que la empresa había recopilado fotografías de personas sospechosas de haber cometido hurto para su visionado habitual. Muchas de estas imágenes se sacaron de grabaciones del propio sistema de videovigilancia, pero es que otras procedían de otros centros comerciales u otros operadores. En este sentido, las irregularidades que se encontraron fueron varias. Por un lado, fue que en el espacio de control de seguridad estaban expuestas fotografías de personas sospechosas de haber cometido algún ilícito. Por otro lado, es que este mismo espacio de control era accesible a cualquier persona. Además, sobre uno de los monitores que había literalmente pegado un post-it que contenía tanto el código de usuario de administrador como la contraseña que permitía acceder al software de gestión de videograbación. Además, se comprobó el acceso de una persona al sistema de grabación con 2 usuarios diferentes. Y por otro lado, por último, no se había suscrito ningún tipo de contrato de encargo de tratamiento entre el supermercado y la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, por lo que la cesión de los datos de las grabaciones de los vigilantes del establecimiento no estaba legitimada. Así las cosas, la Agencia Española de Protección de Datos fijó una doble sanción económica a Cecosa Hipermercados S.L., cuyo importe total ascendió a la suma que mayormente todos conocemos, que fue de 150.000 euros. Por un lado, una de 100.000 euros por no garantizar la seguridad de las imágenes, como decíamos en atención al artículo 9, que tipificó como grave, y otra de 50.000 euros por la recopilación de fotografías de forma deliberada con el fin de ser expuestas para su visionado habitual, como decíamos en relación al artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tipificada igualmente como grave. Sin embargo, retomando el reciente criterio de la Sala de la Audiencia Nacional, esta ha anulado la mencionada resolución por ser contraria a derecho, dado que considera que se ha producido una grave restricción del derecho de defensa de la demandante. Aunque no hemos tenido acceso a la sentencia en cuestión, haremos referencia a las principales cuestiones recogidas por los medios hasta ahora. La Audiencia Nacional considera que no se han seguido las normas establecidas para el procedimiento sancionador, cuyos principios y garantías esenciales han sido vulnerados, lo cual determinaría la nulidad de la resolución, como decimos. Así, no constan en el expediente ni la práctica de otras actuaciones, ni la apertura de un periodo de prueba, ni la propuesta de resolución y alegaciones de la empresa contra la que se dirige el procedimiento, hasta la resolución impugnada, la cual fue notificada y recibida el 3 de septiembre de 2019.
Por otro lado, la Audiencia Nacional aclara que la inspección en relación a los hechos ocurridos en el pasado vino a practicarse en otro establecimiento de Eroski, en este caso uno que estaba ubicado en Toledo, pero que no fue en el establecimiento en el que efectivamente tuvieron lugar los hechos. En este caso, se vinieron a practicar en este centro de Toledo para comprobar cómo se realizaba la gestión de los sistemas de videovigilancia, dado que el establecimiento en el que tuvieron lugar los hechos en cuestión, como decimos, ni siquiera existía en el momento del procedimiento. Por lo tanto, la Audiencia Nacional entiende que la razón por la que se realiza la inspección no responde a la existencia de indicios de infracción de normas de protección de datos, al menos en ese concreto establecimiento en el que tiene lugar la inspección, sino que lo que realmente se pretende es comprobar en una tienda Eroski cualquiera, como decimos en este caso es una que se encuentra ubicada en Toledo, y que esté operativa, cómo se realiza la gestión de los sistemas de videovigilancia. Por tanto, ni los responsables del establecimiento ni los de CECOSA fueron informados de la posible existencia de una infracción en ese centro concreto de Toledo, porque efectivamente no se había dado. Y porque, como decimos, esta inspección que se llevó a cabo no tenía nada que ver con el funcionamiento del sistema de videovigilancia de ese centro en concreto. Así las cosas, la Audiencia Nacional recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a que las garantías constitucionales aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores son las siguientes. Por un lado, el derecho de defensa, por otro lado, el derecho a ser informado de la acusación y, por último, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados en su defensa. Por tanto, dado que las actuaciones investigadoras se inician de oficio por una quiebra del principio de seguridad de los datos, no se notificó debidamente a la interesada de la incoación del procedimiento para que pudiera organizar adecuadamente su defensa. Tal situación tampoco permitió que pudiera determinarse efectivamente si concurrían realmente las circunstancias que justificarían la iniciación del procedimiento sancionador. De igual forma, la inspección, como decimos, de este centro de Toledo se lleva a cabo sin contar con ningún indicio de violación del principio de seguridad previo en relación al mismo, sino que únicamente esta inspección se lleva a cabo en relación a lo ocurrido en el centro de Vallecas en mayo de 2011, pero no tenían indicios de que se hubiera producido previamente otro en este centro de Toledo, ni nada parecido, únicamente era el centro de Vallecas en mayo de 2011, el cual, como decimos, ni siquiera existía en el momento del procedimiento. Por su parte, CECOSA proporcionó la información requerida y facilitó la visita de la inspección a ese otro establecimiento, como decimos, de Toledo, sin ser a su vez informada de la posibilidad de ser sancionada por la infracción de dicho principio y mucho menos de la comisión de la segunda infracción al principio de consentimiento del artículo 4.1 que comentábamos anteriormente de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, la Audiencia Nacional señala que no se hicieron intentos para que el contenido de la incoación llegase a conocimiento de la interesada y que tampoco se le notificó la propuesta de resolución, suprimiendo de esta manera la posibilidad de presentar alegaciones. Con base en todo lo anterior, concluye la audiencia que se ha producido una grave restricción del derecho de defensa de la demandante y, por tanto, que la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos es contraria a derecho, dejándola así sin efecto. Hoy en materia de formación os traemos un webinar que no os podéis perder, sobre todo aquellos que estáis interesados en el sector de los eSports, así como en el de los videojuegos. Pues bien, la WIPO va a lanzar el próximo 7 de septiembre un webinar en el cual va a traer a una serie de personas de bastante interés, por ejemplo, tanto de Ubisoft como también de Twitch, así como a José Carlos, que es un abogado de Ponce Pi, el cual van a intentar dialogar o hablar sobre aquellas circunstancias dentro de este sector, así como todas las cuestiones jurídicas que hay de implicación dentro del mismo. Por lo tanto, la materia del webinar pinta bastante interesante, creo que sería de bastante interés para todos aquellos que quieran intentar entender un poquito mejor en qué consiste ese sector, así como todas sus implicaciones jurídicas dentro de materia de propiedad intelectual. Y para ello simplemente tendréis que pasar al enlace que os facilitaremos, que pinchéis ahí, pongáis vuestros datos y os hará la información. En caso de que a lo mejor alguno no pueda atender al mismo, aunque sería una lástima por cuanto podéis realizar preguntas una vez esté en directo, pues podréis luego verlo en la propia página de la oficina, en la parte de Academy, podréis ver el webinar que será grabado y tener acceso al mismo, pero creo que sería más enriquecedor si podéis verlo presencialmente en directo y poder lanzar aquellas preguntas que consideréis pertinentes y que sean de gran interés para un sector que está de gran auge y de gran relevancia.